Vamos a dar inicio. Como les comentaba, mi nombre es Juan Carlos Luján. Y antes que nada les voy a explicar un poquito quién es Social Bakers. Y por cierto, cualquier duda que tengan, por favor, ahí en el Q&A, Jerry Yepes, uno de los ejecutivos de cuenta, nos va a estar ayudando a resolver cualquier duda o pregunta que surja durante el webinar. De todos modos, al final, nosotros vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, ¿quién es Social Bakers? Social Bakers es una empresa fundada en 2008 en Praga, en la República Checa. Actualmente tenemos más de 34 millones de dólares en inversión. Tenemos 13 oficinas a nivel mundial. Una de ellas aquí en la Ciudad de México, que es nuestra oficina regional para Latinoamérica. Tenemos más de 10 millones de perfiles monitoreados en redes sociales. Y esto lo que nos permite es precisamente continuamente estar innovando y ofreciendo soluciones para resolver las necesidades de un mercado siempre creciente como lo es el mercado de social media. Entonces, esto nos permite crear algoritmos de diferente tipo, como puede ser nuestro algoritmo para detectar la pauta en las publicaciones o ahora nuestra nueva generación de analíticos predictivos. ¿Okay? Contamos con más de 2.500 clientes a nivel mundial y bueno, estamos muy felices de estar aquí con presencia en Latinoamérica. Entonces, como bien comentaba, el tema de la inversión en redes sociales o en social media es algo que sigue creciendo. Sin duda, es un mercado bastante veloz, se mueve de manera a pasos agigantados. Y de hecho, la inversión en este año llegará a 36 billones de dólares. Como les decía, es un mercado en continuo crecimiento. Y aunque no lo perciban ustedes en su día a día, tal vez están totalmente metidos en el negocio de social media, se dan cuenta que hay un impacto en negocio y si no, seguramente social media de alguna manera está impactando o disrumpiendo el negocio hoy en día, no importando la vertical en la cual ustedes se desempeñen. Entonces, algo muy importante precisamente en el tema de social media marketing es el contenido. El contenido y la inversión en medios son precisamente dos caras de la misma moneda. Estas dos cosas con las que vamos a jugar, sobre todo el contenido más valioso y cuánto vamos a invertir, es lo que va a definir qué tanto vamos a estar optimizando nuestro performance y qué tan buen rendimiento tenemos en redes sociales. Esto, por supuesto, impacta claramente nuestros objetivos de negocio, dependiendo de qué es lo que estemos intentando lograr. Queremos lograr awareness, queremos lograr conversión. Con todo eso tiene que ver en cómo estamos creando el contenido y también cómo estamos invirtiendo. Lo que a veces no percibimos es que el mal contenido tiene costos, costos escondidos, por así decirle, porque un mal contenido cuesta a las marcas dinero, tiempo y recursos. Es decir, hubo dinero invertido en la creatividad, en el momento de estar preparando la idea, en el momento de estar preparando la campaña, el tiempo que tomó desarrollarla y ejecutarla y obviamente todos los recursos, tanto humanos como económicos y materiales involucrados. Entonces, es clave que siempre estemos enfocándonos en cuál es el contenido y cuál es el objetivo que estamos teniendo. Como les comentaba, hicimos nosotros una investigación con 400,000 publicaciones en Facebook, donde nos dimos cuenta que este mal contenido, y por mal contenido no me refiero a una mala creatividad, sino a un mal performance. Cuando un contenido tiene un mal performance en redes sociales, a veces es mucho más caro. Tenemos 4 veces más retroalimentación negativa, y por retroalimentación no me refiero a sentimiento, sino a cuando la gente en Facebook ve nuestra publicación, no es relevante para ellos y entonces dan clic en la parte de arriba y dicen esconder esta publicación o por qué la estoy viendo. Esto nos ayuda mucho, perdón, nos perjudica mucho en el relevance score, en qué tan relevante es esta publicación para nuestra audiencia y esto de nuevo impacta al final otras métricas como el reach. Cuando tenemos un contenido con un mal performance, el costo per clic se puede incrementar hasta un 100%, el costo por impresión hasta un 20%, y podemos tener hasta 2.3 veces menos interacciones hasta con el mismo alcance. Y es 7 veces menos probable que esta publicación se vuelva viral. Entonces, como les comentaba, sí hay un impacto muy claro cuando tenemos un mal contenido. Entonces, el motivo de este webinar es cómo podemos crear gran contenido en redes sociales. Y lo que vamos a platicar el día de hoy no va a ser una plática tecnológica, sino va a ser más bien un framework que les vamos a presentar. Esta fue una investigación hecha por nuestro departamento de servicios profesionales, uno de nuestros consultores que está en Praga, Fedor Filiminov.
Él fue el que creó este análisis, porque este análisis está basado en un libro de Jonah Berger que se llama Contagious. Entonces, los invito a leer este libro si les interesa lo que vamos a platicar en estos momentos. Algo muy importante de comentar acerca de Contagious de Jonah Berger es que es un libro académico, es un libro de investigación y de research. No es un libro, digamos, en el cual se están tomando solamente las opiniones de Jonah, sino él hizo un research bastante profundo acerca de cómo es que reaccionamos y por qué reaccionamos a ciertos contenidos, enfocándose sobre todo en la psicología. Es decir, por qué la gente habla y comparte algún cierto contenido y cómo podemos nosotros utilizar esta psicología para crear o manufacturar este contenido más contagioso. Entonces, este modelo es un modelo llamado STEPS y es un acrónimo para lo que es Social Currency, Trigger, Emotion, Public, Practical Value y Story. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir viendo cada una de estas letras y parte de nuestra investigación lo que hizo es contextualizar este framework precisamente sobre lo que es el entorno de social media marketing y de redes sociales. Entonces, vamos a dar inicio con el tema de social currency. Social currency se refiere precisamente a esta moneda de cambio de que tú eres lo que compartes. La moneda de cambio es cuando tú compartes un contenido que te hace ver inteligente, cool, actualizado, como que siempre está cerca de las tendencias o hasta puede ser percibido como alguien que está creando o seteando esas tendencias, alguien que te alcanza siempre lo último en moda, lo último en desarrollos tecnológicos, lo último en lo que sea. Entonces, lo que vamos a hacer es, si queremos hacer este social currency, esta moneda de cambio social, donde tú eres lo que compartes, nos vamos a enfocar entonces en contenido que haga que las personas se vean bien al compartir. ¿Ok? Entonces, uno de los ejemplos de social currency fue precisamente Louis Vuitton. Louis Vuitton el año pasado, durante el Fashion Week, creó esta campaña donde lo que hicieron es, le otorgaban esta vista especial, esta vista interior a toda la audiencia que lo seguía a través de Instagram. Y lo que hicieron de manera muy interesante es que involucraron precisamente a Nicolás Guesquier, no voy a atrever a pensar que pronunció bien el apellido, pero Nicolás, que es el director creativo de la casa Louis Vuitton, y él estaba dando como esta apariencia de un acceso especial, un acceso tras bambalinas, a todo lo que estaba pasando detrás de este Fashion Week. Entonces, ¿qué es lo más interesante? Precisamente, como les decía, es esta percepción de que la gente está obteniendo algo especial a cambio. Entonces, ¿qué es lo importante y lo relevante acerca del tema de social currency? Lo primero es que ponemos a la audiencia en el reflector. La audiencia es lo más importante. La audiencia es la que se tiene que sentir el foco de toda nuestra campaña, porque al final ellos son los que están teniendo este acceso especial, ellos son los que están teniendo esta moneda de cambio por estar interactuando con nuestro contenido, por estar pendientes de lo que estamos publicando. Entonces, en ese sentido, tenemos otro ejemplo, que es GoPro. GoPro fue la marca de industria electrónica con más interacciones en Instagram en 2016, con más de 168 millones de vistas. Y bueno, de hecho, GoPro, el social currency que aplica es precisamente tú compartes tu contenido, es decir, es una estrategia más de user-generated content y puedes estar dentro de los canales oficiales de GoPro por compartir estas imágenes. Y probablemente cuando muchos de ustedes ven GoPro dicen, bueno, pero es que mi marca no tiene nada que ver con GoPro. GoPro es una marca que muy fácilmente se posicionó como algo de aventura, algo más extremo. Con esta cámara es como una experiencia más inmersiva y es más como video o es imagen. Entonces, ¿cómo yo puedo trasladar eso hacia mi marca? Y de nuevo, el punto es cómo podemos tener la audiencia en el reflector. Y para eso les tengo un ejemplo que es bastante interesante de cómo esto puede aplicar para prácticamente cualquier vertical, porque de nuevo, esto es un modelo que fue basado en research. Entonces, otra opción o otro ejemplo es precisamente Cybex.
Porque Cybex genera contenido a través de su audiencia en Instagram, precisamente para impulsar esta interacción, y lo que han logrado es incrementar hasta 10 veces sus interacciones por cada 1000 seguidores, eso es desde el año pasado. Y si ustedes no conocen a Cybex, Cybex es esta empresa que se dedica a hacer todo ese tema de carriolas y accesorios para papás y mamás y el carro, etcétera. Entonces, es muy interesante ver porque todo el contenido que ustedes están aquí viendo en este slide fue generado por el usuario. Entonces, ha sido muy interesante ver cómo Cybex ha podido poner a la audiencia a trabajar compartiendo este tipo de experiencias. Y si ustedes pueden ver cómo el estilo es homogéneo, eso de por sí es muy complicado cuando nosotros ya estamos teniendo una marca. Imagínense curar ese tipo de contenido para tener una experiencia tan homogénea cuando tenemos a usuarios generando este contenido. Entonces, para muestra de esto, tenemos esta otra parrilla de contenido donde tenemos ejemplos de cómo la gente está compartiendo este contenido de Cybex, cómo ellos están publicando en su día a día, cómo Cybex es parte de su vida. Interesante sobre todo esa foto en el puente de Brooklyn. Y cómo entonces la experiencia del usuario queda en el centro y es este social currency que Cybex le está dando a sus usuarios. Entonces, un poquito de mejores prácticas que podemos aprender de Cybex el primero es social currency y es una estrategia de generación de contenido a través de usuarios o user generated content en inglés. Entonces, no solo comparte algo muy interesante que hace la gente de Cybex, y esto fue un insight muy relevante que nos compartió Fedor, es que de hecho él tuvo la capacidad de hablar con la gente de Cybex que hace marketing, y lo que hace Cybex es no solamente toman el contenido del usuario, sino lo que hacen es van con el usuario cuando ven ellos que están siendo etiquetados en un contenido, van, platican con la persona que lo publicó y les gusta entender qué es lo que está detrás de esta fotografía, cuál es la historia que está detrás de esta publicación, para entonces hacerlo mucho más personal y realmente crear esta conexión, que es algo muy relevante para la gente que está viendo nuestros contenidos. Al final, la parte importante del contenido es crear esa conexión entre personas, y eso es lo que ha hecho muy bien Cybex, encontrar cuál es la historia detrás de esta pieza de contenido. Entonces, no solo es compartir el contenido del usuario, es crear una breve historia personal alrededor de la imagen. Y dos factores clave para garantizar el contenido generado por el usuario es el posicionamiento correcto de la marca a través de ese contenido original y esta comunicación personal. Como les decía, lo que está haciendo Cybex es ser humano, ser personal, ser amable. Están continuamente interactuando con su comunidad y entonces ellos están obteniendo de regreso, perdón, igual esta interacción. Entonces, para incrementar considerablemente la penetración, obviamente se requieren estos influencers de primer nivel, que bueno, es gente que está totalmente involucrada con la marca y es lo que nos va a ayudar a mejorar nuestro contenido. Entonces, social currency es una de las primeras etapas del modelo de STEPS. Les recuerdo que durante la transmisión de este webinar estamos usando el hashtag gran contenido. Entonces, si es que estamos compartiendo información de valor para ustedes, si es que están escuchando algo relevante, les pido que por favor nos lo hagan saber en redes sociales y lo compartan con el hashtag gran contenido. Y esto precisamente me lleva a la siguiente, que es trigger. Lo que acabo de hacer yo es precisamente un trigger porque estoy cazando la reacción en redes sociales con esto que estamos viendo durante nuestro webinar. Y entonces el trigger es diseñar contenido que sea detonado por el entorno. Es decir, colocar, es un poquito diferente al anterior. En el anterior poníamos a la audiencia al centro y aquí lo que ponemos en el centro es a la marca, pero en el contexto, no en el reflector. Antes el reflector eran nuestros usuarios, la gente que nos va a generar ese contenido, la gente con la cual vamos a intercambiar ese social currency. Ahora lo importante es el contexto.
Marcas que han hecho esto muy bien es, por ejemplo, me viene a la cabeza Snickers, porque Snickers se ha posicionado al lado del hambre. Entonces, cada que alguien tiene hambre, puede pensar en un Snickers. Entonces, es cómo podemos detonar a través del entorno esta recordación de marca, cómo la marca está asociada con ciertos momentos de consumo, ciertos momentos del día. Entonces, de igual manera, este entorno fue creado por L'Oréal. L'Oréal hizo una campaña en Twitter, este fue L'Oréal Paris en USA durante los Globos de Oro de 2016, y lo que usaron fue el hashtag WordSaying. Y de nuevo era todo ese tema de compartir contenido, y aquí está, por ejemplo, Julianne Moore hablando de obtener más mujeres en el Congreso, tanto dentro del Congreso como elegidas, y entonces es worth saying. You don't have to be on the red carpet tonight to share what you think is worth saying. Es decir, todo lo que tú vale la pena que digas porque vale la pena que tú lo digas. Entonces, en cualquier momento, en cualquier circunstancia de la vida, en cualquier entorno, vale la pena decir eso, y eso te va a asociar precisamente con lo que está haciendo L'Oréal, que es empoderar también a las mujeres, y esta parte de que todo el mundo tenemos una voz y vale la pena escuchar todas las voces. Algo muy importante precisamente de la campaña de WordSaying es que les representó un incremento en interacciones comparado con la campaña que ellos hicieron en el 2015. En el 2015 ellos tuvieron cerca de 1941 interacciones totales. En Golden Globes 2016, con esta campaña de WordSaying, que de nuevo el trigger era asociado durante este proceso de los Golden Globes, era L'Oréal USA Twitter, 702%, 15.575 interacciones más, y de nuevo el trigger fue asociarse con todo el entorno durante los Globos de Oro. Y en el tema de menciones, las menciones fueron 500% más, de 770 en el 2015 a 4.700 en el 2016. Entonces, recapitulando, tenemos social currency y luego tenemos trigger. Y la tercera es una tercera que es bastante sencilla de alguna manera, o es común, que es la emoción. Cuando nos importa, entonces compartimos, como dicen en inglés, when we care, we share. Entonces, encontrar el punto emocional de la idea y contar esta historia apasionante a nuestra audiencia, sobre todo que apele muy claramente a un sentimiento y que este sentimiento los haga reaccionar, los haga sobre todo compartir el contenido. Ahorita les vamos a mostrar cómo, de hecho, la intensidad de las emociones tiene un impacto directo sobre el qué tanto compartimos este contenido. Y es parte precisamente del libro de Jonah Berger. Él tiene aquí este cuadro donde habla de emociones positivas y negativas, algunas con alta incitación y otras con baja incitación. Por ejemplo, en el espectro negativo, de hecho, la tristeza, más que ser, de hecho, es un deactivador de emociones. Cuando nosotros estamos tristes, ¿qué hacemos? Nos quedamos en nuestra casa, nos ponemos pijama, sacamos el bote de helado y nos ponemos a ver Netflix. Pero por otro lado, en el extremo totalmente positivo y de alta incitación, por ejemplo, está la sorpresa, la emoción, el entretenimiento o el humor, que por eso compartimos mucho contenido gracioso, memes, videos cuando la gente se cae. O en el tema negativo, el enojo y la ansiedad. Y de hecho el enojo es uno de los principales activadores del tema de acción. Y esto lo hemos vivido muy de cerca, porque de hecho, si recordamos un poquito en la historia actual, algo que nos ha provocado a varios un poco de enojo o mucho enojo fue el señor Donald Trump durante la elección. Y de hecho, en ese proceso Social Bakers estuvo muy activo haciendo precisamente research. Y del 100% del total de interacciones, lo pueden ver, es la parte extrema derecha de esta gráfica, la parte que es más azul, perdón, más roja como carmesí, es la reacción de angry en Facebook. Entonces, cerca del 5% del total de reacciones de Trump en el periodo del 13 al 26 de octubre del 2016 fue un angry reaction. Entonces, ¿qué fue lo que ocasionó eso? Que precisamente el compartir más contenido durante la época de Trump fue claramente su estrategia, y si ustedes buscan en internet hay muchos artículos como hablan acerca de que realmente era la estrategia de Trump crear esta cantidad de enojo, porque este enojo acumulado al final es una emoción que llama a la acción. Entonces, ¿cómo podemos nosotros utilizar este tipo de emociones para lograr el trigger de nuestra audiencia?
De hecho, aquí tenemos algunos ejemplos, como ustedes pueden ver en estas dos publicaciones. En la primera de la izquierda es un video y de 290,000 interacciones totales, tenemos que 135,000 fueron angry reactions, es decir, que 46% fueron angry reactions cuando Donald Trump vino aquí con el presidente Peña Nieto. Y en la segunda son de diferentes medios, ambos son periódicos, 200,000 interacciones y de ahí 115,000 fueron angry, es decir, el 57% fueron angry reactions. Entonces, este es un ejemplo de cómo una emoción puede ser muy clave y de hecho tengo dos ejemplos mucho más positivos que compartirles. El primero es una campaña que se llama Like My Addiction. Entonces, esta fue una campaña muy interesante porque como pueden ver en el contenido de la parte de abajo, es una mujer pues guapa que se ve está ahí pasando un buen momento en la playa o como ahí en un parque, de hecho en un club o una alberca, que es como una fiesta un tanto exclusiva. Y de esta manera lo que hizo la agencia, que es la agencia BETC, empezó a pautar y lograron de hecho tener 66,000 seguidores en un mes a través de muy inteligentemente estar pautando para que esto fuera discreto y se viera como si era un usuario más, solamente un influencer que estaba creciendo de manera orgánica sus seguidores y también todo el tema de interacción que estaba teniendo. Pero de hecho, y bueno, se lograron más de 280,000 vistas en Instagram y más de 270,000 vistas en YouTube. Lo relevante de este caso es que no sé si han visto atentamente las imágenes, pero en las tres imágenes hay una botella de alcohol o hay una copa de alcohol o hay un vaso con alcohol. Entonces, lo que la gente sin querer estaba reaccionando a este estilo de vida que se veía muy glamoroso de esta persona, pero no se dieron cuenta que al lado estaba precisamente la adicción al alcohol. Entonces, por eso es Addict Aid. Addict Aid es lo que estuvo detrás de esta campaña, Like My Addiction. Al final les gustaba su adicción al alcohol. En algún punto de la campaña se lanzó un video en YouTube donde este video aclaraba que esto era una campaña y ayudó a incrementar 5 veces las visitas al sitio de Addict Aid. Al final lo que buscaban es tener más awareness y crear más conciencia precisamente de las adicciones. Y bueno, para hablar de una tercera emoción, que es una emoción que aún nos mueve más, les voy a platicar de la campaña de Create Courage. Create Courage, que tuvo más de 13 millones de reproducciones en Facebook y tuvo más de 7 millones de reproducciones en YouTube. Create Courage fue una campaña que realizó Globe, que es un operador de telecomunicaciones en Filipinas, en conjunto con, por supuesto, Star Wars y déjenme, vamos a ver qué tal funciona esto. Vamos a hacer un pequeño experimento. Voy a intentar compartirles el video. Entonces denme un segundo en lo que acomodamos aquí los detalles técnicos. Espero que la experiencia sea buena. O sea, como ustedes saben, de repente compartir contenido de video en un webinar no es muy sencillo, pero a ver, vamos el video.
Ya me estoy adelantando. Bueno, este fue el video de Create Courage, que como les comentaba, fue una campaña de Globe Telecom y fue bastante interesante porque de hecho también había un componente de social currency porque le pedían a las personas que con el hashtag Create Courage compartieran precisamente sus fotos con una máscara de Stormtrooper y adicional esto creaba fondos o ayudaba a fondos para el hospital de niños que tenían cáncer terminal en Filipinas. Entonces, bueno, es una campaña bastante emocional, bastante buena y bueno, como lo pudieron ver, hablamos de tres diferentes sentimientos. Y hay un segundo video que les podría mostrar en este momento, pero creo que muchos lo conocen y si no, les invito a buscarlo en YouTube. Y es el video de Panda Cheese. Panda Cheese es básicamente un panda que se enoja cuando la gente no quiere probar el queso panda. Si no mal recuerdo, olvidé es asiático, es de Egipto. Olvidé el país que es de Egipto. Y bueno, les invito a que lo busquen. Es Panda, busquen Panda Commercial o Panda Cheese Commercial en YouTube y tienen una serie de comerciales bastante buenos donde precisamente hablan ese es más humor porque el panda empieza a romper las cosas, la computadora o le tira el carrito de súper a una persona que está en el súper y no quiere comprar panda, le tira el carrito del súper y empieza a pisotear sus compras. Entonces, es bastante interesante. Siguiendo con el modelo, la cuarta P es la P de público. Y ese tema de público creo que es uno de los más complicados de traducir al ecosistema del social media marketing. ¿Por qué? Porque el ejemplo más claro de algo público es cuando aprovechamos precisamente esta tendencia humana de la imitación. Alguien que lo usó bastante bien fue en su momento Apple. Apple cuando lanzó sus audífonos eran blancos. Entonces, muy fácilmente tú podías identificar en la calle quién traía audífonos Apple. De hecho, hoy en día lo puedes hacer de la misma manera porque son los únicos inalámbricos. Entonces, al final, es una manera de diferenciar claramente, de manera pública, qué es lo que estás utilizando, qué es lo que estás oyendo, qué es lo que estás haciendo. Entonces, un ejemplo de public dentro de social media marketing es precisamente Anastasia Beverly Hills, esta marca que ha sido la marca de belleza con más interacciones a nivel mundial en Instagram, con más de 263 millones de interacciones. Pero esta estrategia se basa principalmente en contenido generado por influencers, por influenciadores, pero al final es cómo también ellos están involucrando esta experiencia. Como pueden ver aquí hay maquillaje bastante avanzado, como en el primero que dice Halloween Inspiration, Love This by Desi Perkins. Entonces, ahí Anastasia Beverly Hills está haciendo un muy, muy buen trabajo precisamente atrayendo a sus influencers, atrayendo a la gente a que publique y haciendo esto lo más público posible porque al final es maquillaje, entonces la gente lo puede ver de manera muy, muy clara. Y esto llega a una pregunta que de hecho nos hacen de manera muy seguida y es cómo encontrar influencers y cómo manejar estos influencers. Lo primero que les puedo decir es, hay que distinguir un poquito entre lo que es un influencer y lo que es un celebrity. Generalmente el celebrity es alguien famoso que claro que podemos asociar a nuestra campaña, eso no está peleado, solamente que el influencer generalmente tiene una credibilidad formada en un tema en particular. Y de hecho tiene una base de seguidores un tanto fiel que se podría decir que hasta son un poco especializados. Entonces tienen esta validación por la gente de ese mismo segmento. Entonces por eso es importante hacer esa diferenciación porque muchas veces la celebridad no va con esta identidad o con este mensaje de la marca. Otro punto muy importante que les quiero comentar del tema de los influencers es que al momento de seleccionarlos, debemos de considerar cómo estos influencers van casados con los valores de la marca, si están ellos también siendo consistentes con su estrategia de publicación y si esta estrategia de publicación está siendo consistente con la estrategia de la marca, porque va a ser muy complicado cambiar el estilo de un influencer para que haga match con el estilo de la marca.
Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos encontrar? Usando herramientas de listening para detectar palabras claves precisamente en estos temas, estar dando seguimiento a la actividad de estos usuarios con relación al tema y de nuevo identificar cuáles son los que están teniendo mayor interacción en sus contenidos dentro de ese tema. Y luego pueden usar Social Media Analytics, como lo es Social Bakers, para evaluar la relevancia de los influenciadores preseleccionados. Tiene una audiencia compartida, como les decía, la estrategia de comunicación, cuál es ese estilo de comunicación y si se puede integrar a la marca de forma auténtica. Esto es la parte más crítica, el tema de la autenticidad es clave en el tema de los influencers. Ahora, en el tema como un poquito igual de tendencias, les voy a platicar de ese tema de Public. Adidas redefinió una de sus estrategias usando los llamados Tango Squads. Esos Tango Squads eran precisamente estos pequeños grupos de influencers especializados en el tema de fútbol. Ellos tenían acceso a estos eventos y a los artículos más pedidos, a este tipo como de cosas más de coleccionista más especial, y usando plataformas de mensajería instantánea, Facebook Messenger o WhatsApp, Line, etc. Entonces es como un ejemplo que les dejo ahí a su consideración, a pesar de que no es como tal social media marketing, pero bueno, es importante tener este tipo de ejemplos de cómo algo se puede transformar en algo más viral o más... Acuérdense que el tema de la metodología de STEPS es cómo podemos usar la psicología para compartir más. De hecho, me viene a la cabeza un ejemplo muy claro que probablemente no sea igual en el tema de social media marketing, pero de nuevo lo que buscamos es darles fuentes de inspiración y algunos insights para que ustedes vayan y los apliquen en su trabajo del día a día con sus marcas, con los retos que ustedes tienen actualmente. Y estaba recordando cómo hoy en día tenemos esta tendencia de los bares escondidos. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha ido, por ejemplo, me viene a la cabeza Parker and Lenox, que está detrás de un restaurante de hamburguesas. Pero de hecho, este tipo de bares no se anuncian, no tienen ningún tipo de marketing, sino más bien es más un boca a boca. Y de hecho, la clave aquí es guarda el secreto. No digas nada, porque es un bar secreto. Entonces, es muy exclusivo, solo algunas gentes llegan, tienes que hacer reservación. Entonces, es lo más selecto, pero de hecho esto hasta crea más este buzz, más este word of mouth, este ruido de querer compartirlo, porque ¿qué es lo primero que hacemos cuando alguien nos dice guarda un secreto? Lo primero que hacemos es buscar a quién se lo contamos. Entonces, es algo bastante interesante que, bueno, es importante que tengan en mente. Entonces, con eso vamos al quinto paso del modelo, que es el tema del practical value, del valor práctico, es decir, cómo podemos dentro de nuestro contenido incorporar todo este conocimiento y toda la experiencia para que la gente lo pueda compartir de manera muy sencilla. Entonces, aquí nos fuimos a una marca europea que es Maggie Cox Studio. Y lo primero que les quiero compartir es que esta página sumó más de 148,000 interacciones durante 2016, pero lo más importante aquí es que ellos identificaron que el video era una de sus principales fuentes de comunicación, siendo este el 42%, y lo más importante es la mezcla de interacciones. Aquí, por desgracia, hay un error en la parte derecha, en el color, porque la mezcla de interacciones, el 55% corresponde a shares. 55% de las veces, 55% de las interacciones promedio son compartidas. Entonces les voy a compartir, por ejemplo, el contenido y aquí se puede ver cómo está este 55% de shares. Podemos ver que al final es algo muy práctico, de nuevo, son recetas. Entonces, siendo Maggie, lo más práctico es tener recetas y podemos ver aquí como, por ejemplo, en la primera publicación tenemos la receta y de 20,000 interacciones totales, 8,400 son shares. En la segunda, que es como una receta más de un pan, de 20,000 interacciones, 11,000 fueron shares, es decir, más de la mitad. Y de nuevo, en el tercero, que es ahí unos como nachos con queso Gouda al estilo alemán, de 3,600 interacciones totales, 1,500 fueron shares. Entonces, esto es lo que, de nuevo, es la data que justifica este modelo, que es
cómo entonces, cómo estamos compartiendo contenido. Compartimos contenido cuando tenemos este valor práctico, este valor que nos va a ayudar y nos va a hacer la vida más sencilla. Entonces, si yo soy una ama de casa y estoy luchando, o no soy una ama de casa, soy alguien que trabaja. Soy alguien que trabaja, salgo tarde del trabajo, quiero recetas rápidas de 15 minutos de algo que pueda cocinar, pero que sea muy rico. Entonces, tiene un alto valor práctico para mí, recetas que pueda hacer en 15 minutos con algo que seguro tienes en el refrigerador o que puedes pasar a comprar en cualquier súper 24 horas cerca de ti porque eres muy trabajador. Entonces, al final, ¿cuál es ese valor práctico que va a tener nuestra audiencia? Otro ejemplo de valor práctico, y de hecho nos quedamos también con Alemania, fue Mercedes-Benz, donde ellos crearon esta campaña que le llamaron los diálogos de Mercedes-Benz, donde incorporaban al director general de Mercedes-Benz India, que era Roland Folger, y básicamente era pregúntale a Roland lo que tú quieras acerca de Mercedes-Benz. Y se publicaban las respuestas más relevantes o las respuestas a las preguntas más relevantes, que eran obviamente curadas, pero esto tuvo eso les ayudó a repuntar en el tema de interacción, siendo Mercedes-Benz la segunda página en Facebook en la industria automotriz, con más de 10 millones de interacciones, siendo el segundo lugar. Pero al final esta es una campaña bastante interesante porque, de nuevo, parte clave de nuestro contenido es hacer esta conexión, como lo platicábamos hace un momento, esta conexión emocional y esta conexión con esta cercanía con la marca, sobre todo con Mercedes-Benz, que es percibido como una marca, bueno, es una marca de lujo, pero entonces, ¿cómo puedo estar yo más cerca de Mercedes-Benz? Y qué mejor que tener esta conversación directa, este diálogo directo con su director general en India. Y algo que, bueno, todos hemos visto, esta es una tendencia bastante clara, ha sido el tema de Pictoline, o que de hecho, de ser Pictoline el inventor de este formato, hay quien dice, vamos a hacer un Pictoline, pero bueno, estos GIFs o esta manera de compartir información de manera muy práctica, información de valor de manera muy resumida, lo cual te va a poner al día. De nuevo, hasta tiene un poco que ver con el tema de social currency, porque te va a poner al día en las tendencias, te va a poner al día en las últimas noticias, te va a poner al día con el último buzzword que acaba de salir en la industria o con lo último que está pasando en Siria o lo último que está pasando con Trump. Entonces, es este valor práctico de tener información que compartir en mis círculos sociales o cuando estoy yo platicando con la gente. Entonces, de nuevo, o sea, valor práctico nos ayuda a compartir más este contenido, estas ideas. Y bueno, de igual manera nos gusta compartirles información que no sea totalmente en social media. Una de ellas es Fenda, que es una plataforma de preguntas y respuestas en China y reporta más de 10 millones de usuarios. 1 millón de usuarios tienen suscripción, pero manejan más de 500,000 mensajes diarios. De hecho, tiene un concepto similar al de Quora, donde prácticamente es pregúntame lo que quiera, que es AMA, Ask Me Anything. Y bueno, expertos y celebridades responden las preguntas por una pequeña cuota y los usuarios pueden pagar por ver esta pequeña respuesta. Y uno de los contestadores más, una de las personas que está aquí contestando preguntas de manera más prolífica, es uno de los que se puede llamar estos superfans que están generando muchísimo contenido, respondió a más de 350 preguntas y ganó 20,000 yuanes en tan solo 3 días. Entonces, de nuevo, él está dando un alto valor práctico porque está resolviendo preguntas y eso le está generando mucho valor, le está generando mucha interacción y obviamente a él le generó mucho dinero. Y bueno, ya estamos cerca de terminar. La sexta letra, la sexta S, es de Story. Y Story lo que busca es asegurar que la historia incluya a todos, o al menos los más posibles, aspectos del modelo de STEPS. Es decir, lo más importante es la historia. Me gusta mucho esta frase en inglés que dice focus on the message, not the messenger. Entonces, lo importante es cuál es el mensaje que queremos dar y cuál es la historia que vamos a contar. De nuevo, les recuerdo el tema del panda. Vayan a ver el video del panda. Panda Cheese. ¿Por qué les insisto mucho en este momento de Panda Cheese? Porque no es posible que yo diga la historia de Panda Cheese sin mencionar al panda. Entonces, esa es la parte clave. La marca está tan sutilmente metida en toda la historia, es parte integral, que no lo podemos sacar de la historia. Es muy similar a lo que hizo Adidas con su campaña del Bazooka.
donde lo que hicieron es crear estos perfiles del balón, del Brazuca, que fue el balón para el Mundial de Río, bueno, de Brasil. Ajá, el pasado. Entonces, de igual manera ellos, como lo comentamos, están usando el tema de tener, por ejemplo, ahí tienen un influencer, que en este caso fue Pharrell, y les está dando un valor práctico porque les está hablando de, por ejemplo, los penales con Costa Rica. Entonces, aquí podemos ver cómo fue la curva de los seguidores totales. Podemos ver la línea azul son los seguidores de Adidas, que no tuvieron como un gran impacto, pero cómo este perfil de Brazuca tuvo este gran pico a partir de junio de 2014, que fue prácticamente todo el mes del Mundial, pero cómo fue exponencial su crecimiento. Y vamos a hacer una breve evaluación de precisamente esta campaña con el modelo de Steps. Entonces, ¿tenemos social currency? Sí, porque nos está dando una nueva perspectiva. Nos está dando una nueva perspectiva que nosotros podemos compartir y decir, oye, ya viste lo del balón, está increíble porque salió con Pharrell, etcétera. Entonces te hace ver cool. Trigger, totalmente, porque está casado con el Mundial de la FIFA. Está con esta muy clara temporalidad, lo cual obviamente permite que haya mayor volumen de interacción, más capacidad de compartir. Emoción, el humor. De hecho, está el de Well Done Costa Rica, A Pleasure Making History with You. Y, por ejemplo, el de hasta abajo que dice, Penalties are amazing. It's like becoming a missile. I'm ready. Entonces, hasta tenía Brazuca este sentido del humor de que le emocionaba mucho ser parte de los penales y ya quería ser disparado como un misil. Público, pues claro, tenía sus embajadores como Pharrell, que le ayudaban a precisamente esparcir esparcir todo esto a través de diferentes canales, a través de diferentes intereses, para hacerlo más público. El Practical Value, el perfil de Twitter de Brazuca, como les decía, compartía resultados, compartía qué es lo que iba a venir, cuáles eran los siguientes partidos, etcétera. Y de nuevo, la historia es, no puedes contar esta historia sin hablar del balón. Brazuca está ahí metido, Brazuca es el protagonista de la historia y estás generando todo lo que estás hablando de todos estos valores alrededor de la marca, alrededor de Brazuca. Entonces, esto es lo que nosotros queríamos presentarles el día de hoy, hablar un poquito de este Steps Model, que espero les sea de utilidad para generar y crear su contenido. Entonces, voy a dar un tiempo para hablar un poquito de preguntas y respuestas. Entonces, aquí mi amigo Jerry me acaba de pasar algunas preguntas. ¿Cómo aplica esto para B2B y para pymes? Es una excelente pregunta. De hecho, hay un ejemplo en el caso de B2B, si no me recuerdo, eran camiones, porque eran camiones de carga que al final se venden entre empresas y casi no es algo que se haga en el día a día una transacción como un B2C. Al final, B2B, lo que tenemos que hacer es entender en el día a día quiénes son al final estos compradores que van a estar tomando esta decisión entre compañías y cuál es el valor práctico de nuevo que les va a dar a ellos nuestra solución, nuestro software, nuestra herramienta, nuestra consultoría. Entonces, ¿qué es lo que les va a dar a ellos como personas? Porque acuérdense que aquí hay una emoción y un sentimiento muy claro. La emoción y el sentimiento es que todos sentimos frustración cuando no somos capaces de hacer algo, sobre todo en nuestro trabajo. No puedo mandar un correo bien o me frustro porque no puedo responder correos desde mi celular. Ojalá hubiera un cliente de correo que me permitiera hacer recordatorios directos de mi correo. Entonces tenemos esa frustración y al final también sentimos alivio, sentimos esta satisfacción cuando alguien nos lo resuelve. Entonces hay componentes emocionales. La clave es encontrar cuál es ese problema, cuál es ese sentimiento que está haciendo el trigger. Y ese momento de consumo, porque de nuevo es, odio cuando estoy escribiendo correos y no lo puedo hacer. Entonces, esas son las claves para construir alrededor de Steps, para todo lo que es B2B. Y pymes es el mismo caso. También me hacían la pregunta de pymes. Creo que esto no tiene nada que ver con el tamaño de la empresa. Al final, si nosotros estamos creciendo o estamos hablando con nuestra audiencia, podemos ahí sí utilizar, de hecho creo que pymes, como pueden ser un poquito de nicho, pueden estar restringidos un poquito a un cierto área geográfica o a un cierto nicho como de mercado. Es más sencillo encontrar influencers ya sea locales o influencers a nivel del nicho que está tratando la pyme.
pero de igual manera puede aplicar este modelo. Espero haber resuelto la pregunta. Si no, con gusto me pueden enviar un correo a jc.lujan@socialbakers. Ahorita se los voy a dar. Ok, ¿cómo se puede cuantificar estos resultados? Es decir, ¿cómo transfiero estos resultados a porcentajes, a números? Durante el proceso de la presentación, nosotros hicimos varios screenshots. Algunos son de las redes nativas, algunos son de Twitter, algunos son de Facebook. Estamos de regreso. Creo que tuvimos un pequeño problema técnico con el internet. Espero que todos sigan por ahí. Entonces, estábamos resolviendo esta pregunta de cómo lo podemos hacer para medirlo. De nueva cuenta, les comento, Social Bakers les puede ayudar con eso. Nuestras soluciones precisamente se enfocan a la parte de Social Media Analytics, cómo hacer este análisis de social media, entender cuáles son los objetivos de su marca, cómo estos objetivos se están casando con el negocio y cómo social media va a sumar a eso. Y con base en su estrategia, con base en estos objetivos, definir KPIs y definir de qué manera se va a estar haciendo estos checkpoints continuos de la estrategia que están teniendo en social media. Ok, aquí tengo preguntas acerca de política gobierno. De igual manera, el caso de Trump creo que se me hace bastante relevante. En política y gobierno es muy claro cuál es la emoción. La emoción hoy en día la gente se siente harta, se siente que le están viendo un poquito la cara y está buscando esperanza, está buscando confianza, está buscando quién le puede dar realmente esta solución a los problemas que tiene. Valor práctico muy sencillo, o sea, todos tenemos challenges en la vida diaria relacionados con la política. Es más, lo primero es que estamos, siento como sociedad, alejados de la política, pero ya me estoy metiendo en otros temas. Pero de igual manera hay un valor práctico muy fuerte en el tema de la política del gobierno. Creo que hay historias, sin duda es algo de interés público. Y el trigger, sobre todo en el caso de la política, es muy claro porque puede ser con el tema de elecciones o puede ser ya con el tema del proceso del gobierno. Les comento que también, de hecho, en nuestro blog, dentro de Social Bakers, tenemos un artículo que se llama The Love-Hate Relationship Between President Trump and the Media. Lo pueden buscar, de hecho lo vamos a tuitear ahorita. Jerry Yepes lo va a tuitear de su cuenta con el hashtag Gran Contenido. Y ahí ustedes van a poder encontrar el link para esta publicación del blog de Social Bakers, donde precisamente se hace esta relación de cómo social media afectó la campaña de Trump, y de hecho creo que va a ser algo muy clave en las próximas elecciones que vamos a tener aquí en México. Turismo e influencers. Tengo aquí otra pregunta. En turismo, de hecho, el influencer, hemos visto casos de hoteles que utilizan influencers, sobre todo celebridades. Y esto es muy sencillo, sobre todo para hoteles de playa. En los hoteles de playa, cuando estas celebridades van y muestran, porque al final es claramente asociarlo con lujo. Y ya ahí hay una emoción de estar aspiracional, de querer también experimentar el lujo como lo está haciendo la celebridad a la cual yo sigo. Si estamos hablando ya más de un hotel de ciudad, podríamos hablar de asociarnos con conferencias o con temas de como sociedades de negocio para hacer conferencias, y de nuevo si queremos ser relacionados con un tema más de business o más de conferencias de negocio, de ser como la sede de este thought leadership. Y turismo, bueno, fuera de hoteles, de igual manera todo este tema de ecoturismo, aventura, es muy similar a lo que está haciendo GoPro. Entonces, incentivar a todas las personas que están experimentando o que están siguiendo esta gran experiencia a compartirlo en redes sociales. Entonces, creo que es también bastante, o sea, también tiene aplicaciones en turismo. ¿Podemos hablar de conducta de consumidor digital sabiendo que los segmentos tradicionales van de salida? Sí, esa es una excelente pregunta. Tenemos 5 minutos, entonces voy a intentar ser breve en la pregunta, pero quiero responderla. La idea es... Denme un segundo que se me perdió la pregunta. Entonces, bueno, ¿cómo aplica esto? Creo que el enfoque es un poquito cambiar de... Antes el modelo era tener
hombre de 30 a 40 años y era muy casado, déjenme hacer este símil, que lo teníamos más casado con los ratings de la televisión. Yo sé que las mamás van a estar viendo la novela a tal hora, yo sé que los niños van a estar viendo el contenido infantil a esta hora, y yo sé que las personas de 30 a 40 años van a estar viendo las noticias. Esa segmentación era muy sencilla. Ahora es más complicado porque al final vivimos en el tema de redes sociales vivimos en la economía de la atención. Todas las personas o todas las empresas que están publicando en redes sociales están compitiendo por mi atención. Entonces, lo que tenemos que entender es precisamente mi consumidor digital, ¿qué le interesa? ¿Cuál es la atención? ¿A qué le está poniendo atención? ¿Y contra quién estoy compitiendo? Porque tengo mi competencia directa. Si yo vendo café y vendo café enlatado y vendo café enlatado en los supers, ok, ¿a quién le quiero llegar? ¿Le quiero llegar al hombre de negocios? Ese hombre de negocios, ¿qué tipo de contenido consume en redes sociales? Es decir, ¿contra quién estoy compitiendo en el tema de la atención? Hablamos nosotros generalmente de 3 círculos. El primer círculo es competencia directa, como lo dije, otras marcas, por ejemplo, de café enlatado, o otras marcas de café, aunque no sea enlatado. Luego, competencia indirecta, que es esta competencia indirecta a nivel de la atención. ¿Quién me está robando la atención de mi audiencia? ¿Contra quién estoy compitiendo? Para entonces entender qué debo de hacer para ser más relevante y entonces ahí aplicar precisamente el modelo de STEPS. ¿Cómo le puedo dar más valor práctico? ¿Qué emoción es la que tengo que usar? ¿Cómo lo voy a hacer público? ¿Cuál va a ser el trigger? Por ejemplo, a lo mejor hay algún evento con el cual yo me pueda asociar y cuál es la historia detrás de esto, qué es lo que quiero lograr con mi café para esta persona y cuál es el valor de la marca. Y el tercer círculo es algo aspiracional o inspiracional. ¿A quién podemos tomar como inspiración para precisamente esto que vamos a hablar con la marca? Y bueno, antes de irnos, les tengo una cosa más. Y una cosa más, esta es precisamente, lo que están viendo es una gráfica que nosotros tenemos en nuestras soluciones, donde mostramos la efectividad y la eficiencia de la pauta, y estamos mostrando a Privalia, Linio y Netshoes. Básicamente lo que nos muestra es que Privalia, y si hay alguien de Netshoes o de Linio en línea, no es de ninguna manera atacarlo, solamente es demostrativo. Privalia lo está haciendo muy bien, pues está teniendo una eficiencia de pauta por arriba del 20x, esto porque está en este círculo. Esta gráfica lo que nos dice es que Privalia, en el eje de las X, está promocionando alrededor del 40% de sus publicaciones, y en el eje de las 10 está obteniendo cerca del 85% del total de sus interacciones. Es decir, que está siendo bastante inteligente y está optimizando de buena manera, está teniendo un buen balance entre su performance pagado y su performance orgánico. Entonces, si ustedes quieren tener este tipo de análisis para su competencia, les pido por favor que manden un correo a jc.lujan@socialbakers.com, pero hay 3 requisitos que les voy a pedir, por favor. El primero es que el título sea efectividad. El segundo es que en el cuerpo del correo vengan sus competidores, o por favor que sean competidores de Facebook, y si nos pueden ayudar con el URL, con el link de esa página de Facebook para hacernos lo más sencillo, se los agradeceremos mucho. Y debe ser de su correo laboral. Ese sí se los pido de favor. Por desgracia no podemos responder a correos de Gmail o de Hotmail. Entonces les pido por favor que sea su correo corporativo. De nuevo, enviar un correo a jc.lujan@socialbakers. El título en el cuerpo del correo debe ser efectividad. Me mandan un correo con cuáles son sus competidores y nos ponemos en contacto con ustedes enviándoles esta información. Entonces, yo les agradezco mucho a todos ustedes su tiempo. De igual manera, si tienen dudas, les dejo mi correo, jc.lujan@socialbakers.com. Para mí fue un placer estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias a todos por su atención. 11 de la mañana en punto terminamos. Gracias a todos.